Es que en el cuartel había de todo, es que teníamos de todo. No, yo no puedo hablar más del cuartel. En los recuerdos, en las vivencias, en la experiencia. También os tengo que contar que me llama mi abogado y me dice: oye, que ya salió la sentencia, que te han condenado 2 años, 4 meses y un día. Que me tumbé en la cama y estuve muy mal. Un rato pensando en que yo no había hecho nada para ir a la cárcel. Es una época en la que eres joven. Cuando estás haciendo la gran mayoría del servicio militar, pues dices: uy, qué incomodidad estar aquí. Yo fui el chofer del coronel, el conductor del coronel, de los 2 últimos coroneles que tuvo el cuartel general Ricardos en su historia, que fue Alfredo Ezquerro y el coronel Julio López Guarch. Mi alfa y mi omega, porque fue mi alfa mi primer destino al salir de academia, y el omega porque fue el último antes de ascender al general. El trabajo fotográfico del cuartel es un poco complicado. Lo primero es porque hice ahí la mili y un día fui a ver qué es lo que había ahí. A nivel positivo, muchísimas cosas. O sea, mi infancia no la cambiaría por nada del mundo. La verdad que cumplir la mili en el cuartel general Ricardos fue una experiencia muy interesante en todos los aspectos. Éramos jóvenes veinteañeros y la convivencia con oficiales y jefes era muy cordial, con un gran compañerismo. En ese aspecto fuimos muy afortunados. A mí lo que me llamó la atención de la noche a la mañana fue verme sentado en una barbería con un tío que me cortó el pelo a cero y no me preguntó qué modelo quieres ni si te gusta, me lo cortó y punto, ¿no? La moda en corte de un ejército era sota, caballo, rey, pero bueno. Y me dio luego en la sastrería pues un traje que me caía, me sobraba por todas partes, un cinturón, unas botas, digo, claro, ahí no puedes preguntar, que no tienes de mi talla, no, lo que te toca. Te capturaban durante un año y te movían de tu sitio y te hacían una formación militar y tal, y una disciplina y tal, y tú a lo mejor no ibas con eso, y lo hacían, era obligatorio. Hubo generaciones que hemos empleado obligadamente 1 año y medio de nuestra vida para comprometernos con defender un país. Con tus creencias o si no, es que en esas edades igual no las tenías. Te hacían en aquel momento perder determinadas oportunidades, ¿no? Yo acabé la carrera de Derecho y claro, a lo mejor podía haber empezado a ejercer. Empecé a ejercer en Barcelona. Y pues claro, estuve detenido 1 año y 4 meses sin poder hacer nada, ¿no? Porque estuve pendiente de las tareas del servicio militar. Unos piensan que era una pérdida de tiempo. Hay gente que la mili no lo soportaba, porque el que se agarraba a llorar, porque aquella gente estaba al límite del abismo. Sin embargo, para otros pues fue el salir de su casa, el conocer otro sitio, otras personas. Pero también ha librado mucha gente la mili de las drogas. Gente que ha dicho, coño, que hay más vida que todo esto, ¿no? Como tú bien dices, ahora mismo solamente queda el pabellón principal. En el pabellón central había oficinas, concretamente el juzgado estaba allí. Arriba vivía el coronel y lo demás eran departamentos administrativos, abajo estaba el cuerpo de guardia, a la derecha y a la izquierda, al fondo estaba la imprenta que os he explicado y no había nada más. El 90% o el 80% eran departamentos administrativos, o sea, oficinas. Cuartel General Ricardos, con otros 4 en España, es un prototipo, un modelo siguiendo los reglamentos más modernos del momento, que es el sistema Tollet, que es separar todos los edificios
y crear como dos zonas, una zona limpia y una zona sucia. La zona limpia es la zona que estaba orientada hacia el sur, Habitable. que era la habitable, donde estaban los pabellones, y luego la zona sucia era la parte posterior, que está más cerca del río, porque allí estaban las cuadras, estaban las cocinas, estaban los almacenes, incluso en su momento hubo un establo y una granja de cerdos. Vivíamos un poco en una burbuja, éramos como una gran familia, entonces como allí en el cuartel teníamos de todo, era como un mini pueblo. Para un niño, para una niña teníamos a nivel deportivo, para baloncesto, podíamos patinar, fútbol, futbito, teníamos pista de tenis, pista de atletismo, frontón, más la pista americana, que era la que hacían los soldados, donde pasábamos muchísimas horas. Había también lo que se llamaba el mulebús. El mulebús era un autobús, pero que en lugar de tirarlo con volante, lo tiraban 2 o 3 mulas. Una lanza en medio de los 2 mulos y detrás un carromato pintado de caqui en el que venían los oficiales y los niños y tal. Y ahí subía y bajaba el personal civil. Los soldados subían y bajaban andando. Luego, supongo que luego el mulebús pasaría a ser un autobús. Pero entonces venían... Pli, 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 cuando ya hemos salido del cuartel de las Tapias, entonces los pone al trote, plin, 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 y cuando llegamos a la rampa los pone a galope. Unos mulos con herraduras, que además no era asfalto, era todavía adoquines de granito. El ruido que hacían aquellos cascos. Parecía una diligencia del oeste, pero en lugar de llevar esas ventanillas con esa carroza que hemos visto en las películas de indios, era como un microbús. Como las películas del oeste, y dentro agarraos porque nos íbamos bandeando. Y ya cuando empezábamos a llegar a la estación del tren, entonces empezaba a frenar a los mulos y él a echar el freno de mano, que era un freno de auxilio. Ese fue mi entrada en el regimiento, entonces batallón, perdón. Es de las cosas más divertidas que yo, y únicas, ¿no? Porque ¿quién se monta en un carro de esos, no? Y luego, anexo a la historia del cuartel, está el campo de tiro de las Valdorrias. Es un campo militar, es un campo de maniobras, donde ahí se hacía campamentos, a veces se iban ahí con tiendas de campaña y se hacía una acampada un par de días. Acampada, entenderme con una acampada lúdica, sino una acampada militar donde se hacían entrenamientos de tiro, y es una zona donde pues hacían se iba a aprender a disparar, se hacía tanto tiro con pistola, con su fusil, con el CEDME, que era el fusil que se llevaba entonces, y con granadas, ¿no? Pero eran unas instalaciones deportivas donde destacaba una torreta construida, pues donde la gente, los militares, hacían ejercicios prácticos de subir y bajar. Esa torreta, muchos descendientes de las familias la conservaron y la conservan como un recuerdo muy significativo. Creo que había los amigos de la torreta o algo así, en fin. Sí, seguimos en contacto, además, y nos hemos reunido varias veces pues en una comida y en un acto religioso y en recuerdo de lo que fue el cuartel, sobre todo de los familiares que trabajaron allí, que muchos de ellos, lógicamente, ya no están, pero sus hijos sí que se han quedado a vivir aquí en Barbastro, y entonces somos un grupo que se llama Los Niños de la Torreta. Es la famosa torre de escalada, la torreta. Eso se construye en los años 40, cuando en Barbastro hay unidades de montaña, porque la torreta es un rocódromo, era un rocódromo, que se utilizaba para aprender a escalar, ¿no? Entonces estaba todo junto, pero eran cosas un poco independientes, ¿no? Éramos de montaña junto con los de Jaca, y bueno, éramos de infantería. Cuando yo llegué, ya las unidades de montaña estaban un poco en declive, por lo menos aquí en Barbastro, y ese regimiento de cazadores de montaña que había aquí, me contaban los antiguos, que comenzaban a salir los soldados del cuartel en grupos de A3, como si fueran formados, y cuando llegaban a la Pelela, que debe haber como 1 kilómetro, todavía seguía saliendo soldados del cuartel. Entonces, en un cuartel de 600 personas es como una ciudad dentro de la ciudad de Barbastro, un pueblo dentro. Pues íbamos uno con más dinero, otros con menos, pero en realidad teníamos 400, 500 personas todas las tardes en Barbastro, pues subiendo, comprando, ¿entiendes?
fue una gran industria para Barbastro de la que dependieron pues mucha gente, panaderos, herreros, carpinteros, dio mucha vida, porque claro, es que había muchos militares, yo no recuerdo las cifras, pero había cientos de militares y claro, todos comen, todos tienen necesidades y dio mucha vida a Barbastro. Las tiendas de comestibles, los bares, pub que entre semana estaban abiertos, pues se llenaban, ¿no? Daba muchísima actividad, ¿no? Y el barrio de San Valentín que está enfrente, pues sí, tenía mucho trabajo porque constantemente salían soldados, iban ahí a los bares que estaban enfrente a tomarse sus cervezas o lo que fuera. Uno de los más beneficiados, por ejemplo, era el barrio de San Valentín. Los bares que había entonces se beneficiaban porque estaban ahí cerca. El bar más típico al que iban todos los soldados era La Pelela, conocido como les llamaban entonces, no creo que exista ahora, La Pelela, era el bar donde iban todos los soldados, porque veían que se merendaba muy bien. En la mili cogían a los más altos o los más tal, entonces había una policía militar. La misión era evitar problemas con los cuarteles, o sea, con los soldados, que no se emborracharan, que no causaran líos. Nosotros no vigilábamos la ciudad, vigilábamos a los soldados. Y bueno, si les apetecía, te encontraban en un bar y vacilarte porque estabas con alguien ahí, con una chavala, pues eran alto cualquier, y además tienes que callarte. Te podían arrestar tranquilamente si llegabas tarde a la hora de pasar lista o por la noche cuando una cosa que se llamaba retreta, que te dejaban salir por la tarde a la ciudad, ¿no? Te daban permiso, pero a una hora determinada tienes que estar en el cuartel formado con el traje militar y pasando lista, ¿no? Entonces si llegabas tarde te arrestaban. Como no se podía salir, nosotros teníamos que salir con uniforme y volver con un uniforme. Quiere decirse que no podíamos salir del área de Barbastro. Pero bueno, pues nuestra inquietud y nuestros amigos, pues ya venían de bar con moto, nosotros íbamos, frente del cuartel había unos bares, nosotros íbamos, nos quitamos la ropa allí, cogíamos la moto, íbamos a Monzón, y bueno, con nuestro riesgo, y ahí nos hemos pasado toda la mili, y fíjate, tú imagínate que te descuida a las 11, el bar cerrado, ropa de paisanos, a un problemazo. Yo era cabo, nos hicieron un ascenso a cabos a varios del reemplazo y una de las guardias que me tocaba hacer, pues los cabos, nosotros teníamos los superiores, que pues estaba el capitán, teniente, sargento, y luego estaban los cabos que mandábamos a la tropa, ¿no? Entonces recuerdo que un sargento primero nos ordenó a los cabos que al finalizar ya la guardia, que eran 24 horas, tenías que estar 24 horas en servicio, pues teníamos que limpiar una zona del cuartel y pues nosotros los cabos, pues como era ya el último momento, no dimos esa orden y nos arrestaron a todos los cabos, que teníamos que haber dado la orden de limpiar a los soldados la entrada del cuartel y nos pusieron 4 días. 4 días de arresto, que significaba 4 días que tenías que estar en el cuartel sin salir, no podías salir del cuartel y pues bueno. ¿Entiendes? Mi servicio de peluquería mantenía todo el cuartel del servicio de peluquería, lo que hiciera falta. Entonces, claro, tampoco me podían castigar mucho, aunque pecara un poquito, porque yo mi servicio lo daba, ¿entiendes? Entonces, lo uno por lo otro, pues bueno, te iban aguantando, y así es. No lo debía hacer, pero lo hacía, pues cuando teníamos coche nos íbamos a Monzón a darnos una vuelta, yo porque era de Monzón, ¿verdad? Monzón estaba muy de moda, entonces había discotecas y había tal, y nosotros encantados, ¿sabes? Por ejemplo, por mi profesión, pues bueno, yo, el dueño de la discoteca que más funcionaba, que abría todos los días, dice, oye, ¿qué podríamos hacer? Digo, aquí vamos a hacer vamos a nombrar a la chica más guapa de Monzón, y el chico más guapo de Monzón, y Miss tal, y tal. Y así me ha ido, porque con toda esa amistad que yo he cogido, he conocido a la que hoy es mi mujer, ¿sabes? Y siempre estábamos muy pendientes de que no se tocara generala. Generala quiere decir que dan un toque determinado y todo el regimiento tiene que estar dispuesto, presentado y con las armas en la mano, a lo mejor en un plazo de 1 hora. Me descuido, la gente con la que iba se fue y me quedé, y a la hora solo. Me pongo en la salida de Monzón a hacer dedo, pues antes se llevaba, un coche me para y monto, y nada más montar, jolines, un mando del cuartel, que era de Monzón. Y me quedo así y dice, no te cortes. Vale, hasta Barbastro. Y cuando estamos llegando a Barbastro dice, ¿dónde te dejo? ¿Dónde tienes la ropa? ¿Dónde te dejo para tal? Digo, oye, muchas gracias y tal.
un mando. Vamos, me podía haber llevado directamente a la ruina. Digámoslo así, algún chivato que nos podía indicar que habían tocado Generala. Alguna vez tocando Generala yo estaba en Monzón, no debía estar, pero y acudí, ¿verdad? Otras veces no llegué a tiempo, y por eso pues te arrestaban. Si no llegabas a tiempo tenías una pequeña sanción. Los arrestos eran continuos. Yo no puedo hablar de eso porque he estado arrestado toda la mili. El cierre del cuartel supuso como el cierre de una fábrica pues de 2.000 trabajadores o 2.500 o 3.000, porque tener presente que el cuartel fundamentalmente se nutría de la ciudad. Después estaba todo el comercio que vivía no solo de los soldados que salían de paseo, sino de las familias de los militares. Entonces era un gasto habitual de mucha gente que de repente se fue. Entonces fue gravísimo, fue una pérdida gravísima. Y un descenso de población, porque muchos de los militares que se habían asentado aquí, en un momento dado, pues pasas unos años aquí, pues al cerrar el cuartel pues se tuvieron que ir. Cada 4 meses se incorporaban 300, 400 militares nuevos, con lo cual había muchísima actividad, ya que el cierre supuso, pues fíjate, si estoy hablando de 600 soldados más 100 y pico mandos que había, pues que vivían en Barbastro, que hacían su vida en Barbastro, pues fue muy doloroso, sí. De hacer viviendas donde estaba el cuartel, hombre, pues en necesidad de que haya viviendas me parece fantástico. Vivienda que sea en suelo público y que luego tengan unos precios tope para alquiler para jóvenes y cosas así. Sería maravilloso. Los alcaldes que había lo intentaron por todos los medios. Hay quienes dicen que debió intentarse mucho más, que el cuartel nunca debió perderse, sino dedicarlo pues, a otro tipo de utilidad y de instalaciones. Yo creo que se hizo todo lo posible, las autoridades que había entonces hicieron todo lo posible, es una opinión personal como periodista, pero no lo consiguieron. Y de paso se aprovecha el terreno, ¿no? Si está ahora abandonado que no se utiliza para nada más, no me parece un mal plan. O incluso se puede hacer como un centro social para Barbastro, que no se quiere montar un museo militar de soldado, que sería el primero, desde luego en España seguro, no hay ninguno, dedicado al soldado. ¿Y se quiere hacer como centro social para Barbastro? Pues lo mismo, pero habría que aprovecharlo. Pero yo no veo, no sé, voluntad política de que eso siga adelante. Esa estructura que valía para mucho, ahora resulta que no es válida. Entonces, bueno, pues es circunstancias de la vida, pero vamos, me apena enormemente. Esa pequeña ciudad ha desaparecido. Solo quedamos los que hemos marcado la historia, gente como yo, pues que hemos constituido eso, pero ahora, pues... Fue muy triste, la verdad, porque eso al final es el sitio donde has pasado los mejores años de tu vida y sobre todo el derrumbe, ¿no? La demolición de tu casa. Barbastro siempre ha tenido un complejo que es como la mayoría de los ayuntamientos de este país, que nos gusta demolerlo todo. Tenemos una afición a ser constructores de nuevo y de todo lo antiguo despreciarlo olímpicamente. La última vez que se arrió bandera en el cuartel general Ricardos. Que el acto más sencillo, que fue en la entrada del cuartel, con el último arriado de la bandera nacional, pues la verdad es que fue muy doloroso. Testigos eran el alcalde Rafael Fernández de Vega Arcarazo, el coronel Julio López Guarga y 2 periodistas, Javier Tutor y yo, que estábamos allí y que fuimos testigos presenciales, aparte de los soldados del cuerpo de guardia y poca gente. Realmente fue un acto muy triste porque se cerraba una historia y no estuvo abierto a los barbastrenses, sino a unos pocos.
Yo recuerdo que ahí hubo lágrimas, ¿no?, de muchísima gente porque se perdía una parte importantísima de la historia de Barbastro que llevaba casi 100 años. El banderín que donó el regimiento al ayuntamiento. El ayuntamiento, a su vez, también donó la bandera coronela que se conserva en Barbastro. La bandera coronela era una bandera significativa para el cuartel. Llevaba el nombre de Barbastro y normalmente las entregaban las mujeres, las señoras del alcalde. Si se ha abolido la mili es porque se requería, ¿no? No es necesario, se ha profesionalizado y me parece estupendamente. Yo tengo mi balanza. Por una parte, entiendo que es mucho mejor un ejército profesional, porque al final la gente que va porque le gusta y por lo menos, y también es verdad que para los mandos es más fácil enseñar a una persona que viene con ganas de aprender, que quiere, esa es su profesión, que está cobrando de ello y que le gusta el ejército y siente lo que es la defensa de la unidad de España y la defensa y las actuaciones que se hacen en el extranjero. Pero por otra parte, yo siempre he dicho que por lo menos los 2 primeros meses de mili, o los 3 primeros meses, a todo el mundo que entrábamos nos equiparaba igual. Eso era una cura de humildad para mucha gente. O sea, al final llegabas ahí y yo siempre digo que había gente que venía a lo mejor pues creyendo que porque su familia era con más poder o con algo. No, aquí llegabas y acatabas unas órdenes sí o sí, y sobre eso yo creo que se hacía mucha disciplina y mucho compañerismo. De hecho, es que nosotros, lo que hablábamos de la obligatoriedad de hacerle, pues no es que nos disgustara, pero ya enseguida salió la insumiso, ¿no? Entonces no querían coger armas, no querían tal, entonces lo canjeaban por servicios sociales. Y viéndolo retrospectivamente, tenemos un problema muy gordo, que lo hemos causado nosotros en parte, que es que el ejército es profesional. Te dan una orden, como eres un mercenario que te pagan, disparas. Era un momento de la vida de una persona, los 18 años, en los que todavía no hemos desarrollado la madurez completa como para tener un arma entre tus manos. Una pistola tiene un objetivo, que es matar a otra persona. Una pistola se inventa para matar, no es para cazarse, se inventa para matar a una persona. Entonces, yo creo que tiene que ser algo totalmente voluntario, porque al final, si sucediera algo realmente, una guerra, estás mandando al frente gente de 18 años que no tienen una formación para eso, ni estratégica, ni tienen una formación psicológica para ello, ni tienen tampoco una formación de la vida, ¿no? Entonces yo creo que hemos contribuido a que eso se perfeccionara a lo que la sociedad requirió, que es pues la abolición de la mili. Entonces el ejército profesional me parece estupendo, y el que quiera estar en el ejército pues puede estar con estudios. Esa componente de cohesión entre los diversos pueblos de España, ahora que tenemos comunidades autónomas, en el ejército que yo conocí hace 50 años había una imbricación, una simbiosis entre catalanes, aragoneses, vascos, etcétera, que era muy, muy provechosa para unir a todos los españoles en un proyecto común como es el que ahora tenemos. Y esto que voy a decir no está de moda, pero debería estarlo. A mí no me gustaba levantarme a las 7 de la mañana, ni hacer una caminata por la noche. No me gustaba. Me lo hubiera podido pasar mejor fuera. Digo que espíritu militar no tengo. Pero la capacidad te enseña lo que es el esfuerzo y la capacidad de sacrificio. Pero que es el compañerismo, que no sé en la vida civil, supongo que también se dará. Esas son virtudes un poco específicas que podrían enseñar. Por eso yo hubiera dejado una cosa mixta. El trabajo, digo, ejército profesional sí, pero que todos los jóvenes pasaron por el cuartel 2 o 3 meses máximo, eso yo creo que también hubiera sido bueno. Allí había mucha energía humana de gente que hizo el servicio militar allí. No entendí muy bien que el cuartel de Barbastro desapareciera, aunque sé que ha quedado en pie el cuerpo de guardia, que era un cuerpo de guardia con una arquitectura excelente, era muy bonito y espero que lo restauren y le den vida porque se lo merece.
hay una cosa que es lo que nosotros vemos en las ruinas y lo que realmente implica la ruina. Esas ruinas, aunque parecían que estaban vandalizadas del todo, pero dentro de esas ruinas que había vida. Tiene Aragón un tesoro al pie de los Pirineos, tradición, campo y cultura en la ribera del Vero, capital del Somontano, muy noble, leal e insigne.